Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. El bautizo, siempre hablando sobre el bautizo. La semana pasada nos quedamos, hermanos, la pregunta en qué nombre debe ser bautizado, si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo que fuéramos bautizados, estuvimos dando, hermanos, claves de que Jesús dijo que teníamos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero Pedro dice, hermanos, vayan y bautícense en el nombre de Jesús. Y estuvimos aclarando, hermanos, que cuando Pedro está diciendo eso, jamás la introducción, la interpretación es, hermanos, que Pedro esté diciendo de que se haga en la fórmula de Jesús. Se está diciendo, hermanos, que vaya y se bautice en la autoridad de Jesús. Por ejemplo, hermanos, cuando la policía lo para a usted, le dice deténgase en el nombre de la ley o deténgase en el nombre de la autoridad. ¿Quién cierra toda esa ley? Hay un montón de leyes que protegen al policía, hermanos, y en el nombre de esa ley lo están deteniendo a la persona. Entonces, cuando Pedro decían, bautícense en el nombre de Jesús, y usted lee el original, hermanos, están hablando, bautícese en la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque había muchos bautizos, hermanos. La gente conocía muchos bautizos. Es más, una vez Pedro pregunta, ¿en qué ustedes han sido bautizados? ¿Ok? Y él les pregunta, bueno, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Mi pregunta ahora en esta noche es, hermanos, Juan bautizaba, ¿verdad? ¿Ok? Jesús bautizaba, ¿sí o no? Solo unos le hacen, Solo Juan bautizaba. Vamos a ver que también Cristo bautizó. Aunque no bautizaba él, sino sus discípulos, pero bautizaban en él. Vamos a ir aquí a ver, pero antes de que entremos ahí, ¿en qué nombre bautizaba Juan? Al arrepentimiento, gracias, hermana. ¿Y en qué nombre bautizaba Jesús? No, porque no bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu. Es más, la Biblia no nos dice en qué nombre bautizaba. Muchos creen que tal vez bautizaba en el mismo autoridad que bautizaba Juan el Bautista. ¿Habían otros bautismos en aquel tiempo, hermanos? Sí, habían muchos bautizos. Es más, los fariseos tenían muchos lavamientos. ¿Qué representa el bautizo según en Corintios cuando estuvimos leyendo? Muerte y resurrección, pero también significa purificación, o sea, limpieza, ¿no? Entonces, ¿en qué nombre bautizaba Juan? Vamos a ir aquí a Lucas capítulo 3. Ahora me van a tener que ayudar a escribir ahí, hermanos, porque mi computadora se rayó completamente, no sé qué le pasó. Lucas capítulo 3, hermana Cheni, verso 3, hermana Toledo, Juan capítulo 3, verso 22 en adelante, que vamos a ir a ver todos ahí. Vamos a ir a Lucas primero, Lucas capítulo 3, verso 3. El versículo 3 Ajá. de Lucas 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, Mana ya me dijo que el bautizo era en el nombre de el arrepentimiento. Ok, entonces, hermanos, lo que Juan enseñaba era purifíquense de esos pecados que traen, y lo hacía en el nombre del arrepentimiento. Ahora vamos a ir al lenguaje actual para ver cómo lo dice. Amén. Lenguaje actual, versículo 3. ¿Cuál fue entonces a la región cercana al río Jordán? Ahí le decía a la gente, bautícense y vuélvanse a Dios, solo Dios los perdonará. Entonces, vuélvanse a Dios, ¿qué quiere decir? Arrepentirse, ¿qué quiere decir? Volverse, o sea, gloria a Dios. Arrepentirse, hermanos, es el significado es que yo voy
rumbo a una dirección y luego cambio de dirección. Entonces, Juan predicaba el bautizo. Primero tenían que reconocer que eran pecadores y que se arrepintieran, que se devolvieran de su mal camino, hermanos, y que se vinieran a lavar. Vamos a ir a Juan capítulo 3, ¿le dije, hermana? 3. Verso 22 en adelante. A ver qué dice ahí. Amén. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Siga. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él estaba ahí contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Siga, hermano. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido, es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Gloria a Dios. Si usted sigue leyendo, hermanos, usted va a ver que los que bautizaban eran los discípulos. Ahora, no nos dicen que bautizaba Jesús. Bautizaba, ahí dice que era Jesús el que bautizaba. ¿Por qué dice que era Jesús el que bautizaba? Porque él lo había ordenado, ¿no? Era orden de él. Entonces, ¿en qué nombre bautizaba? La discusión aquí es, hermanos, que yo quiero llevarlo es, la gente se equivoca y aún en día, hermanos, me enfrento a gente que tiene años ya en el Evangelio y de repente tiene este problema de que no están bien bautizados, no están bien porque alguien les resultó por ahí diciéndoles, hermanos, que usted se tiene que bautizar de regreso porque usted no fue bautizado en el nombre de Jesús, porque el verdadero bautizo, por ejemplo, es solamente en el nombre de Jesús. Hermanos, Jesús en el capítulo 28, verso 19 del libro de Mateo, Jesús dijo, hermanos, vayan y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? En el libro de Marcos, hermanos, capítulo 16, verso 16, Jesús dijo, hermanos, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Okay? Entonces, hermanos, la fórmula, no hay una fórmula correcta para bautizarla, que digamos una fórmula. Hay una autoridad correcta para bautizar y esa es la autoridad que dejó Jesús, hermanos. Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Y podemos pasar, hermanos, toda una noche discutiendo sobre ese tema. Y el problema, hermanos, es que la iglesia pentecostal unitaria, hermanos, para disminuir o opacar la Trinidad, hermanos, entra en esta discusión que es bautizar solamente en el nombre de Jesús. Ahora quiero cambiar un poquito de tema. Hermana Toledo, ¿cuánto tiene usted que recibió Jesús? 8 meses. Hermano, ¿cuánto tiempo hay que esperar para bautizarse? Para cuando uno recibe a Cristo. Hermana Imelda, ¿cuánto tiene usted que recibió a Cristo? 1 año. ¿Cuánto debe de esperar una persona para ser bautizada? No hay tiempo. ¿Sabe, hermanos, que en la Biblia era tronando y lloviendo? Salud. Era creyendo y bautizando. Fíjese que en el PowerPoint, hermanos, traía unas fotos donde gente bautizándose, por ejemplo, en Rusia, en el hielo. Hermanos, estaba viendo unos videos donde pican, hermanos, el hielo en las aguas y ahí bautizan a la gente. ¿Cuántos de ustedes se bautizaran ahí?
Dicen que es saludable, hermanos, un baño de agua fría. En Rusia lo hacen y hasta los niños, hermanos, no sé si han visto que dicen que es saludable para el cuerpo darse un buen baño de agua fría. Un día lo vamos a intentar aquí, ahí en el río Truckee, va a ver si es cierto. Dicen que es saludable, no sé yo. Pero lo que quiero decirle, hermano, traía una foto donde la gente, hermanos, pica el hielo porque no hay, hermanos, agua allí líquida, sino pues está sólida a cierta estatura, hermanos. Y tienen que meter a la gente. Y yo vi a un pastor inteligente, él no se mete, él mete a la gente, hermano, y lo saca por el friazo que hay, hermanos. Pero la gente hace, hermanos, esto por un acto de obediencia, pero hay unos lugares, hermanos, que no pueden bautizar a la gente. En Rusia existe un lugar, hermanos, donde si usted se quita el guante, por ejemplo, ahí son, hermanos, creo que 10 meses de frío y todo lo demás, hermanos, pues cuando se empieza a derretir las cosas, de repente viene otra vez, hermanos, otra vez el frío. Estaba viendo un reportero que dice que llega a 40, creo, bajo cero. Los carros no funcionan. Los carros para que funcionen, hermano, nunca los tienen que pagar. Tienen que estar prendidos día y noche para que el carro, si no, ya no prende. O tiene que estar en un lugar bien calentito el carro para que el carro pueda prender en la mañana. Lo que quiero decir, hermanos, ¿qué pasará con esa gente ahí? ¿Se bautizará? A ver cómo le harán, no sé, pero yo lo que sí sé, hermano, dice un camarógrafo que él se quitó el guante y ya se le andaba perdiendo la mano porque se quitó el guante por el frío que hay ahí en ese lugar, hermanos, es un frío tremendo. Ahora, dijimos, hermanos, que hay excepciones cuando la gente no se bautiza, pero no es porque sean desobediencia. Muchos dicen, hermano, no es necesario bautizarse, el de la cruz no se bautizó. Hermanos, yo lo que quiero confirmar es que la salvación es creer. La salvación es creer. El de la cruz creyó, pero ¿cómo iba a bajarse de la cruz a bautizarse? No podía bautizarse. El que no se bautiza es considerado, hermanos, de acuerdo a la Escritura, una persona desobediente, porque no lo ha hecho. ¿Cuánto tiempo, vamos a ver, hermanos, se necesita esperar para que una persona se bautice? Vamos a ir aquí al libro de los Hechos. Por ejemplo, me apuntan ahí porque, hermana Chene, usted me busca ahí Hechos 8, 29 al 39. Hermana Toledo, usted me busca Hechos a mí 3, 37 al 41, por favor. Y solo lo voy a dar unos cuantos ahorita para. Hechos 3, no, la hermana Hechos 8, 29, le dije, ¿va, hermana? Hechos 8, ajá, 8, 29 al 39. Y usted, hermana, Hechos 2, 37 al 41. Ok, vamos a ir a Hechos. Y aquí, hermanos, vamos a ver la historia de el eunuco. Un hombre, hermanos, que recibe el evangelio así, en un carruaje, hermanos, y dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, hermana Cheni, por favor. En el nombre del Padre, el Espíritu dijo a Felipe, acércate tú y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Péguesele un poquito más, hermano, si no va a salir nada. ¿Entiende lo que lees? Ajá. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñó? Y rogó a Felipe que subiese y se presentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero fue delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que sigas, que
que quien dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la tierra, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por... Ok, una Amén. pausita. Primero, ¿le anunció quién? El evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio, dijimos? Buenas nuevas. Primero, para que una persona se arrepienta, tiene que recibir las buenas nuevas. Siga, hermana. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo Jesús... Pausita otra vez, hermana. Primero le dice que le anuncie el evangelio. El eunuco le dice: aquí hay agua, ¿qué impide? Felipe quiere asegurarse de algo. ¿Qué es lo que se aseguró Felipe? ¿Crees? ¿Qué es lo importante para ser bautizado? ¿Cree? ¿Cree en qué? En el evangelio, en las buenas nuevas. ¿Crees? Le dijo. Que esa es la pregunta, hermanos, para ser bautizado. Por eso a muchos, la mayoría, hermanos, cuando yo los bautizo, lo primero que le pregunto es: ¿usted cree? ¿Cree en el mensaje? ¿Ok? Siga, hermana. Felipe dijo: si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron de ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no les vio más, y siguió gozoso su camino. Ok, hasta ahí, hermano. ¿Cuánto tiempo duraría entonces para que se bautizara el eunuco? No sabemos. Solo lo que se tomó el tiempo de que iban platicando, pero le hizo referencia de dos cosas bien importantes. Número uno, hermanos, que le anuncia el evangelio. Número dos, hermanos, ¿crees? ¿Qué es lo que cree? Tenemos que creer, hermanos, que Jesús es el Señor. Como lo dice Romanos capítulo 10. Creemos que creer que Jesús es el Señor. Tenemos que creer, hermanos, de todo corazón. Tenemos que creer, hermanos, que en Él depositamos nuestra confianza. ¿Crees? ¿Crees en las buenas noticias? Acuérdense que iba leyendo, hermanos, Isaías. Isaías hablaba del que fue inmolado y todas estas cosas, hermano. Cree es lo más importante. ¿Cuánto tiempo le tomó? No le tomó nada. Mira, aquí vamos a ver otro tiempo. Vamos a ver aquí en Hechos, capítulo 2, verso 37. Vamos a ver, hermanos, que un día aceptaron como 3,000 personas. Note, ¿serían 3,000 las que aceptaron? ¿Sí o no? Era más. ¿Por qué? Solo contaban a los hombres. Entonces, en realidad, hermanos, probablemente eran unos 6,000. Y ese día los bautizaron. Mira, ¿qué dice Hechos? Capítulo 2, verso 37 y 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos es el Señor nuestro Dios, llamaré yo, cuanto otras muchas palabras testificaré. Y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire, hermanos, aquel día siempre había una costumbre que el que hacía el conteo, un cálculo, solo se contaba a los hombres. Entonces, no sabemos en realidad cuántas mujeres se bautizaron. Probablemente hayan sido, hermanos, unas 6,000 personas. Ese mismo día creyeron, ese mismo día se bautizaron. El acto de obediencia es primero arrepentirse, creer en Jesús, creer en el mensaje de salvación. 2, hermanos, es entonces venir y bautizarse. Mucha gente, hermanos, tiene esa costumbre de decir:
es que yo no estoy preparado para tomar ese paso de ser bautizado. Hermanos, el arrepentimiento es venir a Cristo, ¿cómo se llama? Conocer a Jesús como nuestro Salvador. Es el que nos salva. ¿Ya funcionó? Ok. Ups, mi computadora. Yo tengo el PowerPoint, me lo pones aquí. Ok. ¿Me entregas eso, por favor? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a otros eventos, hermanos, donde vemos de que esta gente no esperaba, hermanos, el tiempo grande, espacios, hermanos, para ser bautizado. Fíjense que hay gente que me dice, yo voy a bautizarme hasta que mi esposo se convierta. Yo me voy a bautizar hasta que yo esté preparado. Esa confusión existe, por ejemplo, en aquellas personas, hermanos, también, por ejemplo, dicen, nosotros no nos vamos a casar por la iglesia todavía porque no estamos preparados para ese paso. Solo nos hemos casado por el civil. Y, hermanos, quiero decirle a usted, hermanos, que cuando usted se casó por el civil, ese es el verdadero casamiento. Si usted se casó por la iglesia no casa. La iglesia da bendición. El verdadero casamiento es cuando usted firma. Ese es un contrato que usted está haciendo, hermanos, cuando usted se está, ¿cómo se llama?, casando. Usted está firmando su contrato, hermanos, y se está atando. La iglesia solo bendice. En este caso, hermanos, gracias a Dios, a mí se me ha dado la autoridad aquí en este Reno, Nevada, hermanos, de poder casar por el civil y por la iglesia. Pero el verdadero casamiento, hermanos, es el que usted firma por el estado de Nevada, de que usted está aceptando ese contrato. Y mucha gente me dice, es que yo todavía no estoy preparado para dar ese gran paso. Hermano, mire esa gente, hermano, está más atarantada que a ver, ya están casados. La gente ya está casada. Y mucha gente dice, es que yo no estoy preparado para dar ese paso del bautizo. Hermano, usted ya es salvo, pero usted es un cristiano desobediente si no se ha bautizado. Porque no ha querido hacer ese paso, hermanos, de hacer ese acto de obediencia, de fe, hermanos, público, de bautizarse y pasar por las aguas. ¿Ok? Gloria a Dios. Mire, aquí tengo ya los versos, ahorita los vamos a ver. El bautizo, estuvimos hablando, hermanos, es una sumergir a la persona totalmente en el agua. Representa la muerte y la resurrección de la persona. Miren, miramos este acto, hermanos, donde completamente están sumergiendo a la persona. ¿Saben nadar, hermana Toledo? Sí, ok. No se cree. Vamos a comprar una vez de oxígeno para no se cree. Miren, hermanos, en el hielo. Solo lo agarran, hermanos, y los sumergen y los meten, hermanos, al agua. Miren, todos bien encapuchados en el frío, hermanos. Y los que van a bautizar, hermanos, en el hielo, nada más. Ok. Vamos a ir aquí adelante, esto los vamos a dejar, hermanos. Miren, felices, hermanos. Aquí es donde estábamos hablando, hermanos, de los bautizos, pero vamos a ir adelante. Ya leímos 2:37 del 41. También leímos Efesios también, ¿va? Sí, ¿cómo se llama? Perdón, no, Hechos nomás, ok. 2, y también leímos 8:29 al 39, ¿verdad? Ok, entonces aquí leímos, hermanos, que también cuando iba por el camino, el eunuco, entonces él le dice que impide. La clave, hermanos, que la persona crea, y eso es lo que realmente, hermanos, se necesita para que usted realice ese acto de obediencia. La clave es, crees. Vamos a ir aquí a Romanos capítulo 10, verso 10 al 11, y a Marcos 16, por favor.
En verso 10 al 11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que cree en, ¿Todo aquel que qué? todo aquel que en él cree, Ajá. creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces la clave es creer, ¿ok? Creer. Marcos 16:16. Fíjense, hermanos, que hay muchas iglesias, hermanos, que incluso dejan fuera a mucha gente porque no ha pasado un examen, por ejemplo, que le hacen a usted de ciertas preguntas para ver cuánto usted sabe de la Biblia y para que usted sea un candidato para ser bautizado. Y si usted no se acuerda, hermanos, usted aplaza y el pastor pues no lo bautiza. Hermanos, eso no es lo que la Biblia está diciendo. Al contrario, hermanos, nosotros tenemos que llevar a esta gente a la obediencia, hermanos, sea a la hora que sea. Marcos 16:16. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere Ok, será solo lo que quería yo era, la clave es el creer. El que creyere, pausa número 1. O sea, usted no se bautiza y después cree. Usted cree y después se bautiza. Okay. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo duro es que dice que el que no creyere, entonces ya es condenado, hermanos. Gloria a Dios. El tiempo, entonces, hermanos, se tomó aquí en la casa de Cornelio, hermanos, para bautizarse en el mismo momento. Relatos, hermanos, que en el mismo momento vino el programa, hermanos, para bautizar a estas personas. Capítulo 10, verso 44 al 48 del libro de los Hechos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sigo, hermano? Sí, ¿verdad? Y ¿Está en el y los 44? fieles de la circuncisión le habían venido con Pedro, se quedaron atónicos que también todos sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que yo sea bautizado? Esto que están recibiendo el Espíritu Santo también como vosotros. Hasta el 48, ¿va? Hasta el 47. Okay. Y también bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Ok, miren, en este caso, hermanos, ellos primero recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, dice, pero Pedro dijo, ¿puede alguien impedirles a estos que sean bautizados en agua? Hermanos, note, Cornelio no era judío, hermanos, y hubo algo excepcional ahí. Tuvo que haber una demostración, hermanos, de que Dios estaba también llamando a los gentiles para que Pedro se convenciera, hermanos, de que este llamado también era a los gentiles, y por eso habían estos casos de excepciones, hermanos, que antes de que ellos, hermanos, realmente, aquí no nos dice que no creyeron, ellos creyeron en su corazón, pero para que hubiera una señal de que estas personas eran, hermanos, convencidas, o que Pedro fuera convencido, hermanos, tuvo que venir el Espíritu Santo en ellos, hermanos, porque se admiraron todos los demás. Wow, también en estos reciben el Espíritu Santo. ¿Cuántos se esperaron, hermanos, para bautizar a Saulo? El mismo tiempo, hermanos, que recibió la noticia, tuvo que ser bautizado. Vamos a ir aquí al capítulo 22, versos 12 y 16 del libro de los Hechos. Amén. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, que allí moraba, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la visita, y yo aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Fíjese que cuando dice la gente, lava tus pecados, creen que en el agua. ¿Cómo leamos bien? ¿Le dijo que lavara sus pecados en el bautizo o cómo le dijo? ¿Cómo iba a lavar sus pecados? Hermano, ¿están leyendo ustedes con la hermana o no? Invocando su nombre. Fíjese que muchos dicen, no hermano, aquí dice que Saulo fue bautizado y que fue lavado sus pecados. Ahí no está diciendo eso. Él fue lavado invocando el nombre de Jesucristo, no lavados en el lavamiento de agua. Le dijo, levántate, bautízate y hermanos, y viene todo lo que le dice, pero mucha gente dice, aquí dice que usted tiene que ser lavado sus pecados. No, hermano, el agua no lava pecados. El agua es un acto de obediencia que nosotros hacemos, amén. Es importante, hermanos. ¿Cuánto tiempo entonces le tomó, hermanos, al carcelero? ¿Se acuerda que fue bautizado? Este es ¿cómo se llama? Algo excepcional, usted lo va a ver conmigo, hermanos. Algo que me impresiona, hermanos, la obediencia que hubo de este hombre. Quiero que lo vea conmigo. Aquí el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 27 al 34. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor y Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oiga, hermanos, la rutina. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Bautízate. No. ¿Qué le dijo? Cree. Ok, sigue, hermana. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le dijeron, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche. Ok, una pausita. ¿A qué hora se fueron a bautizar? No nos dice a qué horas eran, hermanos, pero era de noche. ¿Cuántos aquí se han bautizado de noche? Sigue, hermana. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y lavándolos en su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Okay. Aquí sucede algo maravilloso, hermanos. En la hora de la noche sucede todo esto. Creen, se bautizan. Hermano, yo traje todo esto para preguntarle, ¿cuánto tiempo tiene que esperar usted para ser bautizado? No hay ningún tiempo estipulado. Es más, según el Antiguo, ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento. Según, hermano, la iglesia primitiva era creyendo y bautizándose. La iglesia, hermanos, tenía esa costumbre, creer. ¿A los cuántos años empezó a haber esta costumbre de esperarse? Fíjense que esto no es nuevo. Luego, hermanos, unos 200 años después, la iglesia empezó a tener estos problemas. A que la gente tenía que dar testimonio para poder ser bautizado. Llegaron a un grado, hermanos, que por ejemplo, hermana Toledo, que se va a bautizar, tenía que presentar, hermanos, testigos. Por eso ahora, hermanos, cuando los niños los bautizan, vienen, en la iglesia católica, tienen que llevar padrinos. Pero en realidad, hermanos, eran testigos que atestiguaban que la hermana Toledo estaba dando buen testimonio y que era candidata para ser bautizada. La iglesia empezó a torcer la idea, hermanos, del bautizo, malinterpretando ciertos versos de la Biblia, para entender, hermanos, de que el bautizo era como la cumbre, como el broche de oro, como, hermanos, lo mejor que podía existir en ese momento para que aquella persona fuera salva. O sea, usted había creído en Jesús,
pero no se había bautizado, usted estaba entre medio cosechado, hermanos, medio sancochado, medio cocinado, hermanos, todavía no estaba bien cocinado porque no estaba bautizado, estaba como me gusta el steak a mí, hermanos, medium rare, ¿verdad? Todavía con sangre, y como le gustan a los, ¿verdad, hermano Juan? El mejor steak que puede haber, ¿verdad? Ahora sí, dice el hermano. Pero como los hispanos, hermanos, les gusta well done, todavía no estaba bien cocinado, hermanos, el cristiano, porque todavía no daban testimonio. Entonces, la hermana Toledo tenía que traer, hermanos, por lo menos unos 2 testigos que pudieran, hermanos, dar testimonio de que la hermana era una candidata. La iglesia empezó a torcer esa idea. Luego, hermanos, y pasaron años, hermanos, mucha gente esperó hasta los últimos momentos, es más, cuando ya se estaba muriendo, hermanos, para poderse bautizar. Uno de ellos, hermanos, fue este hombre, ¿cómo se llama? El que trajo la paz entre los cristianos y en el imperio, hermano. ¿Cómo se llamaba este hombre? Constantino, gracias, hermano. Constantino, hermanos, esperó hasta que ya estaba muriendo, hermanos, para ser bautizado. Porque él decía, por si peco, no bautizándome, tengo oportunidad, cuando ya me bautice, lavar mis pecados. Porque ahí ya quedo completamente limpio. Esa es la idea que tiene mucha gente, hermanos. Hermano, la Biblia habla, ¿crees? El que no cree ya es condenado. Hermanos, vamos a leer nomás solo un verso más y ya con esto vamos a ir quedando porque ya solo quedan unos minutos. Vamos a ver, hermanos, que Lidia también estaba escuchando a Pablo, hermanos, a un lado del río donde se reunían las mujeres, hermanos. Esta mujer había llegado, hermanos, al río. En el río no solo se hacía lavar ropa, también se vendía cosas, se vendía telas, como que el río era muy visitado en ese lugar, hermanos. Aparte de ir a lavar ropa, como que había un mercado. Y en ese momento, hermanos, Lidia recibe el mensaje y también recibe, hermanos, el bautizo. Vamos a ir aquí a capítulo 16, verso 12 al 15, por favor. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, y entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es lo que sucedió con Lidia, hermana? Fue un poco rápida ahí, pero ella recibió el mensaje y fue bautizada, ¿okay? Fue bautizada y luego después, dice, nos obligó a quedarnos en su casa. ¿Era una vendedora de qué? Púrpura. Era una vendedora, hermanos, que hace colores o telas, no sabemos qué es lo que realmente vendía. Y esta mujer estuvo atenta, pero note, hermanos, hay algún detalle. Fíjese que quién es el que le toca el corazón a la persona para que escuche. Ahí dice, el Señor le tocó el corazón. Fíjese que a veces cree, hermanos, que es el predicador, el motivador y los gritos, hermanos, que vamos a dar uno. Si Dios no abre el corazón de la persona, así puedo ser el predicador, hermano, más ungido que haya, hermano, y no va a haber, hermano, respuesta en aquella persona. Amén. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.